tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a su canal de contabilidad y finanzas. En esta oportunidad vamos a conversar con respecto a leyes laborales aplicables en El Salvador. En específico vamos a conversar sobre la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria. Esta ley, en primer lugar, es importante definir su objeto, ¿verdad? Y es que regula condiciones bajo las cuales trabajadores permanentes que laboren en el sector privado o en instituciones autónomas van a gozar de una prestación económica por la renuncia voluntaria a su empleo. Es decir, que se establecen los parámetros, se establecen los criterios que le dan derecho al trabajador a recibir una prestación económica en caso que él renuncie. Una prestación que no existía hasta hace algunos años. Define la ley que aplica para aquellas empresas que son reguladas por las leyes laborales contenidas en el Código Tributario. Esto incluye, como decíamos, a las autónomas, entre las cuales menciona el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa. También señala la ley en su artículo 1 que el monto que se va a pagar en concepto de prestación va a ser fijado basándose en la antigüedad que tenga el empleado y en el salario que estén devengando en el momento en que deciden renunciar y separarse de la empresa. En el artículo 2 establece que para poder tener derecho a esta prestación, el trabajador debe de efectuar un preaviso, y ese preaviso tiene que hacerlo en un plazo previo de 30 días si el trabajador se desempeña como gerente, como administrador o cuando se trate de trabajadores especializados. El preaviso para los empleados que no están considerados dentro de esas tres categorías anteriores tiene que ser con un mínimo de 15 días. Es importante conocerlo porque de no hacerse este preaviso se pierde el derecho a esta prestación económica. Por otro lado, en la ley define que como trabajador especializado se debe entender aquellos que han recibido capacitaciones por parte de la empresa, pagadas por la empresa, para desempeñar el puesto de trabajo al que están renunciando, y que esa capacitación haya sido realizada en los últimos 12 meses previos a la renuncia. El preaviso, aclara la ley, no sustituye a la renuncia, es decir, que el empleado debe de presentar el preaviso y también la renuncia. Para esto debe de abocarse al Ministerio de Trabajo para obtener esos formularios y completarlos, como vamos a ver a continuación. Es importante tener presente de que los formularios los entregan en el Ministerio de Trabajo. En el caso de la renuncia, esta debe de constar en primer lugar por escrito, tiene que ser por escrito la renuncia. Debe de firmarla el trabajador o la trabajadora, tiene que acompañarla de una copia de su documento único de identidad y tiene que constar, como mencionábamos antes, en las hojas proporcionadas por la Dirección General, específicamente la Dirección General de Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, o de sus dependencias departamentales. Si no se hacen estas hojas, también puede ser en hojas proporcionadas por los jueces de primera instancia con jurisdicción en materia laboral, y en estas hojas proporcionadas por los jueces se debe de hacer constar la fecha de expedición de la hoja de preaviso y de renuncia, y siempre que hayan sido utilizadas en el mismo día en el que se las entregan al trabajador o en los 10 días siguientes a la fecha en que fueron emitidas por el juez. También puede constar en un documento privado autenticado por un notario autorizado en la República de El Salvador. Ahora bien, esta renuncia el trabajador la puede entregar posterior a la fecha del preaviso, o si él lo desea puede entregarla también junto con el preaviso. La renuncia produce sus efectos, señala la ley,
aunque no sea aceptada por el empleador, la negativa del empleador a pagar la prestación constituye una presunción legal de despido injusto, y el despido injusto hace que el trabajador ya no tenga derecho a la renuncia a la prestación económica por renuncia voluntaria, sino que tenga derecho a la prestación económica por despido de hecho sin causa justificada. Es decir, que en caso de que el patrón no acepte esta renuncia, tiene una penalidad, porque el pago por el despido injusto es mayor al que establece la prestación económica en caso de renuncia. También la ley establece que si el empleado tiene una incapacidad total o permanente, o en caso de que muera el trabajador, sus beneficiarios van a tener derecho a la prestación que él habría recibido en el caso de renuncia voluntaria. Si el patrón toma la decisión, el empleador toma la decisión de no aceptar la renuncia, en primer lugar, la ley establece de que está obligado a recibir y que debe de entregarle a la persona que renuncia una constancia del día y la hora en la que presentó su renuncia. Pero si el empleador se niega a recibirla, el trabajador tiene el derecho a llevar la constancia al Ministerio de Trabajo, a la sección respectiva que lleva a cabo estos trámites, y se procede de la siguiente manera. Esta sección del Ministerio de Trabajo cita con señalamiento del día y la hora al patrono que se negó a recibir la renuncia para notificarle la decisión del trabajador de renunciar. En esta diligencia se levanta un acta, la cual es firmada por el trabajador y también por el patrón, y si estos no pudieran o no quisieran firmarlo, esa circunstancia se hace constar también en el acta. Y en el caso la renuncia se tiene por presentada en la fecha en la que el trabajador llegó a notificar al Ministerio de Trabajo la negativa del patrón de recibirse. Esto implica que si el trabajador llegó en una fecha y la cita al patrón para notificarle es posterior, la fecha que queda establecida como la fecha de presentación de la renuncia es en la que el trabajador llegó al Ministerio de Trabajo. Algunos de los requisitos que deben de observarse para tener derecho a esta prestación es que el empleado debe de contabilizar por lo menos 2 años de trabajo para el patrón. Esto implica que debe de haber estado trabajando al menos 2 años, y estos 2 años son contados a partir de la fecha en la que inició la relación laboral. Esta relación laboral aplica haya o no contrato escrito, porque como establece el Código de Trabajo, el hecho de que no exista un contrato por escrito es algo que se le atribuye como una responsabilidad del patrón, el no contar con él. De manera que, aunque no haya contrato por escrito, si el empleado tiene manera de demostrar que estuvo trabajando para el patrono antes de que le otorgaran el contrato, desde esa fecha se empieza a contabilizar el tiempo para determinar los 2 años de antigüedad laboral para tener derecho a la prestación económica. También se entiende que la continuidad del trabajo no se interrumpe en los casos de suspensión del contrato de trabajo. Esto implica que esas suspensiones no afectan la antigüedad que el empleado tenga. En este caso, por ejemplo, de la pandemia, si hay personas a las que se les suspendió el contrato de trabajo, esa suspensión, si el empleado es rehabilitado con posterioridad a que las medidas que se están tomando para reactivar la economía ocurran, en ese momento que él retoma sus actividades, su antigüedad continúa contando. La celebración periódica también y continua de contratos de trabajo no afecta el cómputo de la antigüedad. Esto se refiere a que en aquellas empresas en las que el contrato de trabajo se firma para 1 año y se está renovando cada año, eso no interrumpe la antigüedad del trabajador.
La ley únicamente establece que si en el caso de que entre cada contratación al empleado se le haga un pago de una prestación económica que sea producida por la finalización del contrato, en este caso sí se considera interrumpida la relación laboral. Pero si no hay ningún pago, solamente se da la renovación del contrato, en este caso no aplica la pérdida de la antigüedad. Esto también en el caso de que el empleado haya aceptado voluntariamente esa prestación económica y que también cumpla con los requisitos que establece el inciso segundo del artículo 402 del Código de Trabajo. En este caso se entiende interrumpida la antigüedad y se cuenta a partir del último pago realizado. Esto implica de que si a un trabajador lo indemnizaron este año y tiene 10 años laborando para el mismo patrón, pierde la antigüedad para efecto de recibir una prestación por renuncia voluntaria. Una ventaja que tiene para los empleados es que esta indemnización, siempre y cuando se pague en los términos que establece esta ley, no es gravada para efecto del impuesto sobre la renta. Ahora, cualquier pago en exceso sobre lo que establece la ley, esos valores sí son gravados para efecto de impuesto sobre la renta. Es importante tenerlo presente a la hora de elaborar la declaración de impuesto sobre la renta del año en que se haya renunciado. El valor que se debe de pagar es el equivalente a 15 días de salario básico por cada año de servicio. Hay una manera para establecer el salario básico en la mayoría de empresas que, si ustedes lo desean, lo dejan en sus comentarios y podemos agregarlo posteriormente, una explicación sobre cómo se calcula. Para este efecto dice la ley que ningún salario podrá ser superior a 2 veces el salario mínimo diario legal vigente correspondiente al sector al que pertenezca la empresa en la que el empleado está renunciando. Esta prestación señala la ley que se debe de cancelar dentro de los 15 días posteriores a la fecha en que se haga efectiva la renuncia. Es decir, que si el empleado renunció al 31 de julio, el patrono tiene hasta el 15 de agosto para hacer el pago de la misma. Para estos efectos, el pago de vacaciones y aguinaldo también se le debe de cancelar al empleado de una manera ya sea proporcional o completa, en función de si tiene los requisitos necesarios para que se le pague la vacación completa o el aguinaldo completo. La vacación completa sería en el caso de que el empleado cumpla un año de trabajar para el mismo patrono en la misma fecha en la que se hace efectiva su renuncia. El aguinaldo completo sería en el caso de que el empleado esté renunciando al 12 de diciembre, que es la fecha en la que se realizan los cálculos de aguinaldo. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social es el ente encargado de tutelar el cumplimiento de estas obligaciones contenidas en esta ley. De manera que usted como empleado siempre tiene derecho a abocarse al Ministerio de Trabajo y Previsión Social para denunciar cualquier incumplimiento por parte de los patronos a esta ley. Hay muchos patronos que son observadores de la ley, ¿verdad? Y que siempre tratan de cumplir con estos derechos. Sin embargo, hay más de alguno que muchas veces trata de evadir las responsabilidades que tiene de cualquier manera. Entonces, si usted siente vulnerados sus derechos, siempre tiene derecho a abocarse al Ministerio de Trabajo para que él le ayude a que le cumplan estas prerrogativas que usted tiene como empleado. Es importante saber también que hay muchas veces algunas organizaciones y empresas que hablan acerca de cumplir con responsabilidad social empresarial, que velan por los derechos de personas vulnerables, etc. Sin embargo, muchas veces estas mismas empresas violentan los derechos laborales de sus trabajadores. Así que, cuando usted se sienta vulnerado, sepa que el Ministerio de Trabajo tiene la responsabilidad de apoyarlo. Prescripción. La prescripción implica que usted ya no tiene derecho de poder reclamar la prestación económica por renuncia voluntaria.
En este caso, la prescripción es de 90 días y esos 90 días se cuentan a partir de la fecha en que a ustedes tendrían que haberle pagado. Si usted recuerda, decíamos antes que el patrono dispone de 15 días contados a partir de la fecha en que se hace efectiva la renuncia, así que después de esos 15 días usted tiene 90 para poder denunciar si a usted no se le cumplieron los derechos. En la ley también habla acerca de algunas acciones que suspenden el conteo del plazo para la prescripción. Lo invito a que la lea para que también se cerciore de que esta información que se le está dando es correcta y que le puede ser útil en un momento que usted llegue a tomar la decisión de renunciar de su empleo. Algunas regulaciones superiores, y esto es importante, miren. En el artículo 12 de la ley se establece que en las empresas que en virtud de un reglamento interno de trabajo o que tengan un contrato colectivo que establezca o que por costumbre de empresa exista una prestación económica por renuncia voluntaria que sea superior a la que establece la ley, dice, se estará lo dispuesto en dichas fuentes de derecho. ¿A qué se refiere esto? A que si por costumbre a usted le han venido pagando, por ejemplo, un mes de salario, y eso es más que 2 salarios mínimos, y como vemos supera 15 días de salario básico, usted va a continuar con ese derecho y no el que establece la ley. Y la ley misma lo señala. También señala aquí que la entrada en vigencia de esta ley no va a ser en menoscabo de los derechos, beneficios, prestaciones o prerrogativas que gozaren los trabajadores y las trabajadoras. Por lo tanto, tales beneficios, derechos o prerrogativas que estuvieran gozando continuarán vigentes y quedarán consolidados en favor de los trabajadores. Esto es importante porque muchas empresas, valiéndose de esta ley, han tratado de modificar las condiciones en las que le venían pagando a sus empleados cuando lo que les pagaban era superior a lo que la ley establecía. Sin embargo, la misma ley aclara que eso no se puede hacer. De manera que si una empresa lo hace, cae en una ilegalidad que usted perfectamente puede ir a denunciar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ahora, recuerde que tiene un plazo para poder hacer esa denuncia. Si se pasa de ese plazo, pierde el derecho a poder alegar el incumplimiento de sus beneficios. Recuerde que si le ha gustado el video, darle like, compartirlo con aquellas personas a quien usted considere que le puede ser de utilidad y suscribirse al canal. Si se suscribe al canal también puede activar la campanita para que le lleguen notificaciones cuando subimos nuevos videos. Y de verdad espero que les sea de utilidad. Nuevamente usted puede también leer la ley completa, es una ley cortita, ¿verdad? Es una ley bastante corta pero muy rica en su contenido. Y es importante que la conozcamos porque muchas veces algunos patronos hacen algunas acciones que no son las correctas, a veces por desconocimiento, a veces mal asesorado, a veces por la simple idea de ser, como decimos en El Salvador, vivo, ¿verdad? Sin pensar que tomar decisiones que van en contra de la ley son pan para hoy y hambre para mañana. Aparte de que usted no debería de tratar como patrono o usted como asesor de un patrón de sugerirle que hagan cosas que van en menoscabo de los derechos de los trabajadores, que son, según vemos en recursos humanos, el recurso más valioso que las empresas tienen. Hay en la ley, en el Código de Trabajo, un precepto que señala en un artículo que en caso de conflicto o duda en las disposiciones laborales prevalece siempre la que favorezca al trabajador. A eso se le conoce con el nombre de indubio pro operario. Así que usted siempre tenga presente que cuando exista alguna duda, algún conflicto entre leyes laborales, la que prevalece es la que beneficia al trabajador. Finalmente les dejamos la bibliografía para que usted pueda
ir a consultar, como les decía, si desea ampliar un poquito más sobre eso, y también nos puede dejar las consultas en sus comentarios. Que pasen un excelente día.